Imagina por un momento que estás en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un lugar donde el viento acaricia suavemente los árboles y el murmullo de la naturaleza parece ofrecer una paz única. En este rincón del mundo, el tiempo no avanza rápidamente. Todo sigue su curso en calma. Las casas, humildes pero llenas de vida, reflejan el alma del pueblo. Un lugar sencillo, pero con una fe profunda y una esperanza inquebrantable. Suscríbete ahora a nuestro canal y no te pierdas más contenido inspirador. Mantente conectado con nosotros para aprender más sobre la fe y la transformación que podemos crear juntos. En este lugar vive una comunidad que, a pesar de las dificultades que la vida les impone, sigue adelante con mucha fe y determinación. Las personas de este pueblo no tienen riquezas materiales, pero cuentan con algo mucho más valioso: la certeza de que no están solas, de que tienen un propósito más grande que las dificultades cotidianas. Este es el tipo de lugar donde Robert Francis Prevost, quien más tarde se convertiría en el Papa León XIV, pasó sus primeros años misioneros, conociendo de cerca la vida de aquellos que, a pesar de las adversidades, mantenían la fe viva. Como joven sacerdote, no viajaba en coches lujosos ni en grandes caravanas. Sus caminos eran polvorientos y largos, a veces a pie, otras veces a caballo. Pero su misión era clara: llevar la Eucaristía a los más necesitados, a aquellos que no podían acceder fácilmente a las iglesias de las grandes ciudades. Durante esos años, el Papa León XIV aprendió algo que marcaría su vida para siempre. La fe no se mide por lo que tenemos o por el poder que ostentamos, sino por la entrega que estamos dispuestos a dar a los demás. Hoy, como Papa, el Papa León XIV lleva consigo esa misma humildad y sencillez, pero su misión ha crecido y ahora está llamado a guiar a la Iglesia Católica en tiempos de grandes transformaciones. En un mundo que cambia constantemente, donde las familias, las creencias y las estructuras sociales se ven cuestionadas, surge una pregunta clave: ¿cómo puede la Iglesia seguir siendo una voz de esperanza y guía en este escenario tan diverso y a veces caótico? El Papa León XIV sabe que, aunque el mundo cambia, los valores fundamentales que han guiado a la Iglesia durante siglos siguen siendo necesarios. La familia tradicional, entendida como la unión entre hombre y mujer, sigue siendo el pilar sobre el cual se construye una sociedad sólida y justa. A pesar de las presiones sociales que intentan redefinir lo que entendemos por familia, el Papa reafirma que la familia tradicional es la base de la educación moral, el amor y la solidaridad. La respuesta a la pregunta de cómo la Iglesia puede seguir siendo relevante en el siglo XXI es sencilla: proteger y promover los valores universales del amor y la justicia. Y esto es precisamente lo que el Papa León XIV nos invita a reflexionar. La fe no solo debe ser un concepto abstracto o un ritual religioso, sino un compromiso activo con nuestra comunidad y con el mundo que nos rodea. ¿Cómo crees que la Iglesia puede seguir siendo una guía efectiva en un mundo tan cambiante? Deja tu respuesta en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. La familia tradicional ha sido durante siglos la base sólida sobre la que se ha construido la sociedad. A lo largo de la historia, las familias han sido las encargadas de transmitir valores, tradiciones y la educación moral a las generaciones futuras. Sin embargo, en los últimos años, el concepto de familia ha estado bajo presión. Las transformaciones sociales y culturales han llevado a muchos a replantearse cuál es el papel de la familia tradicional en el mundo moderno. Hoy en día, en muchos países de habla hispana, el concepto de familia se ha diversificado y cuestionado. Con la liberación de derechos y el cambio en las estructuras sociales, hemos visto un incremento en la aceptación de nuevas formas de convivencia y la redefinición de los modelos familiares.
En España, por ejemplo, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005 representó un paso significativo en la redefinición de la familia en un contexto legal. A pesar de estos cambios, muchos continúan viendo en la familia tradicional una pieza clave para el fortalecimiento de la sociedad. El Papa León XIV, al asumir su misión, sabe que el concepto de familia que la Iglesia promueve sigue siendo crucial para la estabilidad y el bienestar de la sociedad. La unión entre hombre y mujer, como base del matrimonio y de la familia, es fundamental para mantener el orden moral y la cohesión social. El Papa reconoce que la familia no solo es un refugio de amor, sino también el lugar donde se forjan los valores que guiarán a los individuos durante toda su vida. En México, un país profundamente católico, la familia sigue siendo el pilar central de las comunidades. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2020, reveló que más del 80% de la población mexicana considera que la familia tradicional sigue siendo un componente esencial para la estabilidad de la sociedad. A pesar de las transformaciones sociales, los valores familiares siguen siendo profundamente respetados y mantenidos en muchas áreas del país. El Papa León XIV señala que en este contexto de cambios y desafíos, la Iglesia debe ser un faro de esperanza para las familias, ayudando a reforzar los valores tradicionales sin abandonar el compromiso con la justicia y la equidad. De hecho, la familia no solo debe ser vista como un refugio privado, sino como un lugar de formación ética y moral que contribuye a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. En muchos países de habla hispana, el concepto de familia sigue siendo el pilar de la comunidad, especialmente en áreas rurales o en contextos más tradicionales. La solidaridad entre familiares, el respeto mutuo y el cuidado de los más vulnerables son valores que aún siguen siendo vitales. La familia es, por tanto, la primer línea de defensa frente a los problemas sociales y los desafíos personales. Por eso, el Papa León XIV nos invita a reflexionar sobre el papel de la familia en el siglo XXI. Si bien es importante reconocer los cambios sociales, no podemos perder de vista la importancia de los valores fundamentales que nos unen. La familia tradicional, entendida como una unión basada en el respeto, el amor y la solidaridad, sigue siendo la base sobre la cual se construye una sociedad más fuerte y compasiva. La fe ha sido, desde los primeros tiempos del cristianismo, una fuerza poderosa que ha moldeado no solo las vidas de los individuos, sino también las sociedades en las que viven. La historia está llena de ejemplos donde la fe cristiana sirvió como un motor de transformación social, impulsando a las personas a luchar contra la injusticia, a buscar la equidad y a promover la solidaridad. Pero en el siglo XXI, la fe se enfrenta a nuevos desafíos. Un mundo donde la globalización, el relativismo y la diversificación cultural parecen poner en duda los valores tradicionales. Entonces, ¿qué papel tiene la fe en este nuevo escenario? ¿Es todavía capaz de ser una fuerza transformadora en la sociedad moderna? El Papa León XIV, al asumir su papel como líder espiritual, reconoce que la fe no es algo aislado, ni un ritual vacío. Es una fuerza viva que puede cambiar realidades. En muchos países de habla hispana, la fe cristiana sigue siendo un pilar fundamental en la vida de millones de personas. En México, por ejemplo, más del 90% de la población se identifica como católica. Y aunque las cifras han disminuido en los últimos años, el papel de la fe en las comunidades sigue siendo central, especialmente en momentos de crisis. ¿Crees que los valores tradicionales de la Iglesia pueden adaptarse a los desafíos de nuestra sociedad moderna? ¿Cómo puede la fe seguir siendo relevante para las nuevas generaciones?
Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber tu punto de vista. Pero la fe en el contexto actual no solo se limita a los rituales religiosos. En lugar de ser una experiencia de culto exclusiva de la Iglesia, la fe debe ser vivida en las acciones diarias. La verdadera fe es la que se refleja en nuestro comportamiento, en la forma en que tratamos a los demás y en los valores que promovemos. La fe cristiana no solo es un asunto de lo que creemos, sino de cómo vivimos esos principios en la sociedad. En España, uno de los mayores retos en la actualidad es la creciente desigualdad social. Las estadísticas muestran que en 2021 más del 25% de la población española vivía en riesgo de pobreza o exclusión social, a pesar de los avances económicos del país. En este contexto, el Papa León XIV nos invita a ver la fe cristiana no solo como un consuelo espiritual, sino también como un motor de acción para ayudar a los más necesitados. La fe debe guiarnos a no solo orar por los pobres, sino a actuar en favor de ellos, ofreciendo solidaridad, justicia y compasión a quienes más lo necesitan. La Iglesia Católica, con su extensa red de organizaciones caritativas, puede ser un agente de cambio en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Los misioneros, los sacerdotes y los voluntarios de la Iglesia están, día tras día, trabajando en las comunidades más necesitadas, llevándoles no solo alimentos y bienes materiales, sino también esperanza y consuelo espiritual. En este sentido, la fe se convierte en una fuerza activa, un impulso que lleva a los cristianos a ser solidarios y a vivir la hermandad cristiana. Pero el Papa León XIV también sabe que el desafío es mucho más grande. En un mundo cada vez más individualista, donde las redes sociales y la cultura del consumo parecen separar a las personas de las necesidades del prójimo, la fe cristiana debe ser una fuerza transformadora, que no solo busque la salvación individual, sino que también promueva el bien común. Es necesario recordar que la fe no es solo una cuestión personal, sino que tiene un impacto colectivo, una responsabilidad social que cada uno de nosotros debe asumir para contribuir a un mundo más justo y equitativo. La Iglesia, liderada por el Papa León XIV, tiene una misión clara: hacer que la fe sea un instrumento de transformación que no solo cambie corazones, sino también sociedades enteras. La fe no debe ser vista como algo que se queda dentro de las iglesias, sino como algo que debe ir al encuentro de las personas, especialmente de aquellos que sufren, para ofrecerles no solo la palabra de Dios, sino también acciones concretas de ayuda. A medida que la sociedad evoluciona, la Iglesia Católica se enfrenta a desafíos cada vez mayores. En un mundo donde los valores seculares parecen estar desplazando las enseñanzas espirituales tradicionales, ¿cómo puede la Iglesia mantenerse relevante? ¿Cómo puede seguir siendo una voz moral en un mundo cada vez más inclinado hacia el individualismo, el relativismo y la tecnología? El Papa León XIV está muy consciente de la secularización de las sociedades modernas. En muchos países de habla hispana, como España, las tradiciones religiosas están siendo puestas a prueba por una sociedad más plural y por la rápida evolución tecnológica. Un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, en 2020, mostró que más del 50% de los jóvenes españoles se identifican como no religiosos, y esto refleja una tendencia más amplia en muchas naciones europeas y latinoamericanas. Esta tendencia pone a la Iglesia en una encrucijada. ¿Cómo puede mantenerse como un referente espiritual cuando muchas personas ya no consideran a la religión como un componente importante de sus vidas? A pesar de este desafío, el Papa León XIV no se rinde ante la dificultad. Él sabe que, si bien el mundo está cambiando rápidamente, los principios fundamentales que la Iglesia defiende, como el amor al prójimo, la justicia, la caridad y la unidad,
siguen siendo los mismos y tienen un impacto profundo en la sociedad moderna. La Iglesia, según el Papa, no debe ser solo una institución religiosa aislada, sino una fuerza activa en la vida de las personas. A lo largo de la historia, la Iglesia ha jugado un papel fundamental en mantener los valores morales que sirven como la columna vertebral de una sociedad justa. En México, por ejemplo, la Iglesia sigue teniendo un papel central en la formación moral de la sociedad, a pesar de los desafíos que presenta un mundo globalizado y cada vez más diverso. Las comunidades más rurales y tradicionales del país siguen viendo en la Iglesia no solo un refugio espiritual, sino también un referente en cuestiones de moralidad y ética. Si este mensaje te ha tocado y te inspira a vivir con más propósito, haz clic en el botón de like. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y seguir compartiendo este tipo de contenido transformador. Pero hoy, el Papa León XIV sabe que la Iglesia no puede quedarse atrás. La sociedad moderna exige que la Iglesia se conecte con las realidades sociales, sin perder su esencia espiritual. La Iglesia debe ser una voz que hable sobre los problemas actuales, como la desigualdad social, la pobreza extrema y las injusticias que afectan a millones de personas en todo el mundo. En América Latina, donde la pobreza sigue siendo un tema central, la Iglesia tiene un papel crucial en llevar esperanza a los más necesitados, pero también en movilizar a las personas hacia la acción. En países como Colombia o Guatemala, donde las disparidades económicas son enormes, la Iglesia continúa siendo un vehículo de transformación social, llevando esperanza y apoyo a quienes más lo necesitan. León XIV también sabe que la Iglesia debe adaptarse a los tiempos. En un mundo donde la globalización ha traído consigo una explosión de información, la tecnología ha alterado la forma en que las personas se conectan y piensan sobre la espiritualidad. Las redes sociales, los medios de comunicación y los avances tecnológicos ofrecen nuevas oportunidades, pero también nuevos retos. La Iglesia debe ser visible en estos nuevos espacios, debe ofrecer respuestas claras a las inquietudes de la sociedad moderna, pero también debe seguir siendo un refugio espiritual para aquellos que buscan paz y consuelo. El Papa León XIV nos invita a ver la Iglesia no como una institución del pasado, sino como una fuerza viva que camina con el pueblo. No se trata solo de preservar las tradiciones. Se trata de ser flexibles y adaptables, pero sin perder nunca la esencia de lo que somos, una comunidad de fe, esperanza y amor. El Papa León XIV destaca que, si bien la Iglesia está ante el desafío de mantenerse relevante, nunca puede renunciar a sus principios fundamentales. La fe, el amor, la compasión y la justicia son valores universales que siguen siendo esenciales incluso en un mundo secularizado. La Iglesia debe ser un faro de luz en medio de la oscuridad, un lugar donde las personas pueden encontrar respuestas, consuelo y una llamada a la acción para transformar la sociedad. En tiempos de crisis, cuando el mundo parece estar al borde del colapso, la fe se convierte en un refugio para muchos, pero no solo en un refugio pasivo, sino en un motor activo de cambio. La fe cristiana no es algo que se debe quedar solo en la iglesia, en los templos o en los momentos de oración. La fe debe llevarnos a la acción, a transformar las realidades de los que sufren y a actuar en nombre de los valores que Jesús nos enseñó: amor, justicia, solidaridad y paz. El Papa León XIV, consciente de los retos que enfrentan los creyentes en la actualidad, nos invita a vivir nuestra fe fuera de las paredes del templo. En un mundo donde las desigualdades y las injusticias sociales son cada vez más evidentes, la Iglesia tiene un compromiso claro: trabajar por el bien común y ayudar a aquellos que más lo necesitan. En muchos países de habla hispana, como Colombia,
Argentina y Venezuela, la pobreza y la exclusión social son temas de primer orden. La Iglesia debe ser una voz activa que no solo hable de esperanza, sino que también haga lo necesario para aliviar el sufrimiento. Si te está inspirando este mensaje, déjanos un like para seguir compartiendo más contenido de este tipo. Tu apoyo es muy importante para nosotros. En México, la Iglesia ha jugado un papel crucial en la respuesta a los desastres naturales, como los terremotos que han devastado varias regiones en los últimos años. Las comunidades religiosas han sido fundamentales en la distribución de ayuda, en la reconstrucción de hogares y en el apoyo psicológico a quienes han perdido todo. Este es solo un ejemplo de cómo la fe cristiana puede ser un motor de acción, que moviliza a miles de personas a trabajar juntas por el bienestar de los demás. El Papa León XIV nos recuerda que la Iglesia no es solo una institución que se limita a las celebraciones litúrgicas. Debe ser una fuerza viva que se manifieste a través de las acciones concretas en la vida diaria de los creyentes. Los sacerdotes y los voluntarios son los primeros en actuar, pero cada uno de nosotros, como miembros de la comunidad cristiana, tiene una responsabilidad. Vivir la fe no solo a través de las palabras, sino también a través de nuestras acciones diarias. La solidaridad es un valor fundamental que el Papa resalta. En un mundo marcado por el individualismo y el materialismo, la Iglesia debe recordar que el amor al prójimo está en el corazón de su mensaje. Ayudar a los demás no es solo una acción que nos acerca a Dios, sino que transforma la sociedad. Cada acto de generosidad, cada gesto de apoyo a quienes más lo necesitan, es una manifestación concreta de la fe que nos une como pueblo de Dios. A medida que el mundo cambia, la Iglesia debe adaptarse para ser una fuerza de transformación. Pero esta transformación no solo se trata de reformas institucionales, sino de una renovación espiritual que invite a cada uno de nosotros a actuar con compasión y responsabilidad. La fe cristiana debe ser práctica y transformadora, llevando la luz de Cristo a aquellos lugares donde más se necesita, ya sea en las calles de una ciudad, en las comunidades rurales o en las zonas más olvidadas. El Papa León XIV nos llama a ser una iglesia que actúa, una iglesia que no se queda quieta. Es un llamado a la acción social y a la acción moral, a ser portadores de esperanza y a no permitir que el sufrimiento de los demás pase desapercibido. En la Iglesia Católica, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transformación del mundo. La fe, cuando se vive con autenticidad, tiene el poder de cambiar vidas, de curar heridas y de traer paz. Como nos enseña el Papa León XIV, no podemos quedarnos solo en palabras. La fe cristiana debe ser un compromiso constante con el bien de los demás, un compromiso que no termina en las iglesias, sino que se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. La Iglesia debe ser una fuerza activa que trabaje por un mundo más justo, más solidario y más compasivo. El Papa León XIV ha dejado claro a lo largo de su papado que la misión de la Iglesia es, ante todo, un compromiso con la humanidad. En un mundo que se enfrenta a desafíos cada vez más grandes, donde las divisiones sociales y los conflictos parecen multiplicarse, la Iglesia debe ser la voz de la esperanza, el farol que guía a las personas hacia una vida más justa, equitativa y llena de amor. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que las soluciones lleguen desde afuera. La Iglesia tiene un papel vital en este proceso, y ese papel no es solo predicar, sino actuar. No basta con hablar de amor, solidaridad y justicia. Es hora de que vivamos esos valores, de que nos convirtamos en agentes activos de cambio en nuestra comunidad y en el mundo. La fe debe impulsarnos a hacer el bien,
a no quedarnos indiferentes ante las injusticias y a trabajar incansablemente por el bienestar de los demás. A lo largo de la historia, la Iglesia ha demostrado que es capaz de ser una fuerza transformadora. En momentos de crisis, como las guerras, las pandemias o las catástrofes naturales, la Iglesia ha sido una fuente de apoyo y consuelo, proporcionando ayuda material y espiritual a los más necesitados. En muchos países de América Latina, la Iglesia ha sido un pilar de apoyo en tiempos de dificultades económicas, políticas y sociales. En Colombia, por ejemplo, en medio del conflicto armado, la Iglesia fue una voz de paz y reconciliación, brindando refugio a las víctimas de la violencia. Sin embargo, el desafío que enfrentamos hoy es aún mayor. Vivimos en una sociedad donde el individualismo y el materialismo a menudo prevalecen y donde muchos han perdido la fe en las instituciones tradicionales. El Papa León XIV nos recuerda que la Iglesia no puede ser un refugio aislado, sino una comunidad viva que camina junto a los pueblos, brindando esperanza y trabajando para transformar las realidades sociales. Por eso es necesario que cada uno de nosotros se pregunte, ¿qué puedo hacer para ser parte de esa transformación? No podemos esperar que el cambio suceda por sí solo. El Papa León XIV nos llama a vivir nuestra fe de manera activa, a ser testigos del amor de Cristo en nuestra vida cotidiana. A veces, la ayuda que brindamos puede ser tan sencilla como escuchar a alguien que lo necesita, o dar apoyo a las personas que atraviesan momentos difíciles. Pero, sobre todo, debemos ser fieles a los principios cristianos de amor, justicia, paz y solidaridad. La Iglesia tiene un futuro brillante si decide abrazar este compromiso de cambio y acción. Si nosotros, como miembros de la comunidad cristiana, nos unimos en este propósito, podemos transformar nuestras comunidades y construir un mundo más justo y lleno de esperanza. La fe no debe ser solo algo que se vive en el interior de las iglesias, sino algo que se lleva al mundo, un farol que ilumina el camino de aquellos que aún caminan en la oscuridad. Así, la Iglesia no solo será una institución de fe, sino una fuerza activa para el bien común, transformando la sociedad y acercando el amor de Cristo a cada rincón del mundo. Si te ha emocionado este mensaje y deseas apoyarnos, no olvides dejar tu super thanks. Apreciamos mucho tu generosidad y tu apoyo para seguir creando contenido.